Si eres un verdadero amante del Taekwondo, tienes que leer mi libro, Taekwondo, Origen, Bases y Fundamentos. Un libro que se ha vendido en más de 25 países en 3 diferentes continentes. Informes y ventas en los teléfonos que aparecen en pantalla. Tienes que leerlo, no te vas a arrepentir. Hola, soy Saurín Yuri López Gallo y el día de hoy vamos a platicar de algo que es muy interesante. La gran revolución que se dio en el Taekwondo deportivo en la década de los 70. ¿Sabías tú que una vez que terminó el primer campeonato del mundo de Taekwondo en Seúl, 1973, y una vez que Corea había resultado campeona del mundo y que todos sus competidores habían ganado en todas las divisiones, fueron muy criticados por la prensa y por la opinión pública porque la gente decía que los coreanos habían ganado el campeonato de Taekwondo, pero se veían como karatecas? Acompáñame y en este video te platicaré al respecto. Como te platiqué al inicio del video, después del término del Mundial de Seúl 1973, la prensa criticó mucho al equipo coreano por haber ganado el Mundial de Taekwondo pareciendo o utilizando técnicas similares a las del karate. Esto se debe, primero, a que el arsenal técnico de los coreanos estuvo compuesto mayoritariamente por 3 técnicas: Apchagi, Jobchagi y Momtumchiri, patada de frente, patada de lado y golpe medio. La prensa decía que era increíble que competidores americanos o mexicanos tuvieran un arsenal de patadas mucho más vistosas, espectaculares y efectivas que los competidores coreanos. Recordemos que en ese primer campeonato del mundo de Seúl 1973, el primer lugar lo ocupó Corea, el segundo Estados Unidos y el tercero México. Así que las grandes críticas venían por las técnicas que utilizaron los coreanos y la gran demostración de pateo que realizaron en comparación los competidores americanos y mexicanos. Ahora, el presidente de la recién creada World Taekwondo Federation, o la WTF, ahora conocida como WT, el Dr. Woo Kim, fue muy abierto a las críticas que recibió. Y fue entonces cuando decidió dejar en manos de maestros coreanos de tercera generación el desarrollo y la evolución del Taekwondo deportivo. Fue ahí donde hace su aparición el maestro Ko Wee-Ming, quien es mundialmente reconocido como uno de los mejores coaches de la historia del Taekwondo y además es el padre del deporte moderno del Taekwondo gracias a las grandes innovaciones que se realizaron bajo su tutela. Muy bien. Estos 4 grandes cambios, son 4 grandes cambios que impulsó Ko Wee-Ming junto con un grupo de maestros coreanos, fueron los siguientes. Número 1, la prevalencia de técnicas de pateo. Es muy importante recordar que durante la década de los 70 el equipo de protección evolucionó. Esos famosos petos que comenzaron a usarse en los 60, el famoso Hogu, el cual estaba hecho de tiras de bambú que lastimaban los empeines y lastimaban los puños, fue cambiado por petos de materiales sintéticos que eran más suaves y que permitían el uso de partes del pie, como el empeine, para realizar técnicas circulares que además cumplían con una función de permitir un sonido mucho más claro de los puntos y además generaba un movimiento biomecánico mucho más rápido que el famoso cambio que se hace con la técnica semicircular, a diferencia de la famosa técnica circular. El primer gran cambio dentro del nuevo deporte del Taekwondo era la prevalencia de las técnicas de pateo, no solo en los entrenamientos, sino en la práctica. El segundo gran aporte fue el uso de técnicas funcionales, es decir, las patadas tenían que inmiscuir la mayor cantidad de partes del cuerpo y de extremidades, iniciando la potencia con el movimiento del centro y terminando con una extensión de cadera acompañada, por supuesto, de un movimiento natural de hombros. Este fue el segundo gran cambio que se realizó. Ahora, las contiendas de Taekwondo en los años de los 70 eran extremadamente parecidas a los combates de karate, aunque había una gran diferencia. En el karate, el sistema de competencia era marcas un punto, si el punto es válido se detiene la contienda, bajo la lógica de un golpe, un muerto, ¿recuerdan? Entonces, muerto un punto, estás muerto,
y te separo y se volvían a reiniciar las acciones. En el taekwondo, el sistema de competencia desde los 60 era un sistema de combate libre basado en rounds que permitían que los competidores marcaran puntos y que la contienda siguiera de manera continua. Pero el combate era muy rígido, era muy fuerte. Dicen los maestros de aquellos tiempos que se competía al choque. Tu fuerza contra mi fuerza. Eso generaba muchas lesiones en los competidores y generaba un combate extremadamente fuerte. Una de las grandes aportaciones de Cow Wing es el famoso Ban Nom Lin. ¿Qué es el Ban Nom Lin? El famoso movimiento de step. Todos recordamos que una de las leyes de Newton dice: los cuerpos tienden a permanecer en el estado en el que se encuentran. Si un cuerpo se encuentra detenido, tenderá a permanecer detenido. Si un cuerpo se encuentra en movimiento, tenderá a moverse o tenderá a permanecer en movimiento. Esto es un cambio importantísimo, porque aprovechando esta ley de la física, los competidores de taekwondo comenzaron a ganar velocidad. El maestro, gran maestro Bomsabonim Sangwon Park, responsable de la gran revolución del combate del taekwondo en México en la década de los 80s, quien fue alumno directo de Cow Wing, decía que él comentó que viendo a Mohamed Ali, decidió incorporar estos movimientos de step a las competencias de taekwondo. Vuela como mariposa, pica como avispa. Ahora los combates de taekwondo eran cada vez más fluidos, ya no había esos choques de tu fuerza contra mi fuerza, y dio paso al cuarto gran cambio en el deporte del taekwondo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque rompía con los paradigmas tradicionales de las artes marciales. ¿Cuál es ese gran cambio? El cuarto, contraataques directos. Todos los paradigmas originales del arte marcial marcan que ante un ataque debe haber un movimiento defensivo y un contraataque. Ojo, en el arte marcial tradicional, estamos hablando de el arte marcial en Okinawa o el karate original en Japón, al inicio del siglo XX, 1920 a 1940, no había una separación entre una defensa y un ataque. Los movimientos defensivos iban siempre acompañados de defensa-ataque, pero siempre había un movimiento de defensa. Ahora, en el taekwondo, comenzaron a estilarse los contraataques directos. Ante una técnica del adversario, el competidor contraatacaba sin necesidad de presentar un bloqueo. Esto se debía a la gran velocidad que empezaron a adquirir los competidores. Entonces, la potencia comenzó a quedar un poco rezagada con relación a la importancia que tenía ahora la velocidad. Claro, la velocidad explosiva, esa que se da gracias a la velocidad o a la rapidez del movimiento de la técnica, iba a estar ahora más presente que la fuerza bruta del golpe o el contacto. Estas cuatro grandes aportaciones generaron una revolución en el deporte del taekwondo. Y así, en el Campeonato del Mundo de 1975, solamente 2 años después del primer Campeonato del Mundo, el equipo de Corea arrasó, ganando todas las categorías y además logró convencer a su pueblo, a su opinión pública y por supuesto a la prensa de que el taekwondo era un arte marcial coreano con características propias completamente diferente al karate. Sin duda, el gran maestro Cow Wing realizó grandes aportaciones al arte marcial del taekwondo y hoy se la reconocemos. Soy el Shaolin Yuri López Gallo, espero que este video te haya resultado de utilidad. Si fue así, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que cada vez que subamos un video seas el primero en poder verlo. Además, te invito a que me sigas en Facebook y en Instagram. Me encuentras como SBN Yuri López Gallo. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la que sigue.